¿Sientes que la vida que estás llevando no refleja realmente quién eres? ¿Te encuentras a menudo cumpliendo roles y expectativas que parecen impuestos más por la sociedad que por tu propia elección? No estás solo. Vivimos en un mundo que premia la conformidad y a menudo sofoca nuestra verdadera identidad. Pero hay una salida: el proceso de individuación de Carl Gustav Jung. La individuación no es solo un viaje hacia el autoconocimiento, es una revolución personal que te permite romper las cadenas de lo ordinario y descubrir la potencia y el propósito genuinos de tu existencia. Este camino te desafía a enfrentar las sombras de tu inconsciente, integrar tus contradicciones internas y emerger como un individuo completo. No es un proceso fácil, pero es esencial si deseas vivir una vida auténtica y plena, liberada de las máscaras impuestas por el mundo exterior. Si estás listo para dejar de lado las expectativas ajenas y descubrir la rica complejidad de tu verdadero yo, la individuación te ofrece el mapa que necesitas para navegar este viaje hacia la autenticidad. ¿Estás preparado para emprender el camino más importante de tu vida? Descubre cómo alcanzar la individuación y vive la vida que estás destinado a tener. El proceso de individuación, ese ascenso hacia la comprensión y aceptación plena de uno mismo, comienza inevitablemente con el desarrollo de la conciencia. Este proceso no es ni rápido ni sencillo, sino un viaje arduo y prolongado que ha caracterizado la evolución humana a lo largo de incontables eras. Carl Jung, al adentrarse en las profundidades de la psique, nos ofrece el concepto de la persona, esa máscara social que cada uno de nosotros adopta en nuestras interacciones cotidianas. Esta máscara es fundamental para nuestra adaptación y funcionamiento dentro de las estructuras sociales, actuando como un mediador entre nuestro yo interno y el mundo externo. La persona nos permite navegar por las complejidades de nuestras relaciones y roles sociales, facilitando una convivencia armoniosa y predecible. Sin embargo, esta adaptación tiene un precio. Cuando nos identificamos excesivamente con esta máscara, comenzamos a alienarnos de los aspectos más profundos y auténticos de nuestro ser. Este desequilibrio surge porque, en el esfuerzo por cumplir con las expectativas sociales, a menudo relegamos deseos, impulsos y características que son igualmente vitales para nuestra integridad psicológica. Jung nos advierte sobre el peligro de confundir la persona con nuestra verdadera identidad. Cuando esto sucede, nos convertimos en actores en el teatro de nuestra propia vida, desempeñando un papel que ha sido en gran parte definido por las convenciones y expectativas de otros, no por nosotros mismos. Este proceso de enmascaramiento, aunque útil, puede llevarnos a una desconexión grave de quienes realmente somos, provocando una crisis de identidad que oscurece nuestro sentido de autenticidad y propósito. La verdadera tarea, entonces, es lograr un equilibrio. Debemos aprender a utilizar nuestra persona de manera consciente y deliberada, reconociéndola como una herramienta útil y necesaria, pero sin dejar que defina o limite la totalidad de nuestro ser. El reto es monumental, requiere de un esfuerzo consciente para explorar y aceptar todas las facetas de nuestra personalidad, especialmente aquellas que hemos ocultado o negado. El proceso de individuación nos insta a mirar más allá de la máscara, nos llama a adentrarnos en las profundidades de nuestro inconsciente, a confrontar y reconciliarnos con esos elementos reprimidos y olvidados que también forman parte de nuestro ser. Es un viaje hacia el reconocimiento y la integración de nuestras múltiples identidades, donde cada descubrimiento nos acerca más a una comprensión completa de nosotros mismos. Este camino hacia la individuación es esencial para alcanzar una vida plena y auténtica. Solo al reconocer y armonizar las diversas partes de nuestra psique, podemos aspirar a una existencia que sea verdaderamente nuestra, no una mera sombra dictada por las presiones externas. En este entendimiento yace la promesa de liberación y renovación personal, un despertar hacia la totalidad que nos permitirá vivir con mayor plenitud y coherencia. Por tanto, la individuación no es solo un concepto psicológico, sino un imperativo vital que nos desafía a vivir con genuinidad y coraje, explorando y aceptando la vastedad de nuestro ser interior. En la medida en que cada individuo avance en este camino, no solo se beneficia a él mismo,
sino que también contribuye al bienestar y la riqueza de la sociedad en su conjunto. En el proceso de individuación, el encuentro con la sombra es, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más significativos y reveladores. Este arquetipo, como lo describió Carl Jung, encapsula aquellas partes de nosotros que, ya sea por miedo, vergüenza o incomodidad, hemos decidido rechazar o ignorar. Estos aspectos son empujados hacia las oscuras profundidades de nuestro inconsciente, donde permanecen fuera de la vista pero no inactivos. Es fundamental entender que la sombra no es intrínsecamente negativa. Si bien es cierto que puede contener rasgos que consideramos inaceptables o inapropiados, también alberga potenciales no realizados, energías creativas y cualidades positivas que fueron desterradas del campo de nuestra autoconciencia simplemente porque no encajaban con la imagen idealizada que teníamos de nosotros mismos o que otros esperaban de nosotros. La sombra es, en muchos sentidos, un depósito de nuestro ser auténtico que no ha sido explorado. Hacer consciente la sombra no es una tarea para los débiles de corazón. Requiere una disposición a enfrentar aquello que nos puede resultar desconcertante o incluso perturbador sobre nosotros mismos. Sin embargo, este es un paso esencial para cualquier individuo que busque una comprensión más profunda y completa de su ser. Integrar la sombra implica un proceso de reconocimiento y aceptación de esos aspectos ocultos, lo que a menudo conduce a una transformación profunda de la psique. El proceso de confrontar la sombra puede ser desconcertante y abrumador. Al principio puede manifestarse a través de proyecciones. Vemos en otros lo que no podemos reconocer en nosotros mismos. Por ejemplo, la ira, el resentimiento o la pereza que criticamos en los demás pueden ser, en realidad, reflejos de nuestras propias luchas internas no resueltas. Reconocer estas proyecciones es el primer paso hacia la reintegración de la sombra, ya que nos permite comenzar a ver estos rasgos dentro de nosotros en lugar de fuera. Además, integrar nuestra sombra puede liberar una fuente considerable de energía. Los rasgos y potenciales que hemos reprimido, una vez reconocidos y aceptados, pueden ser canalizados de manera productiva. Pueden alimentar nuestra creatividad, mejorar nuestra empatía y profundizar nuestras relaciones, ya que nos volvemos más íntegros y auténticos. Este proceso también mejora nuestra autoaceptación, disminuyendo el autoengaño y aumentando nuestra capacidad de ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Otra dimensión crucial de trabajar con la sombra es el enfrentamiento con nuestros miedos y ansiedades. A menudo lo que relegamos al reino de la sombra está entrelazado con nuestros miedos más profundos. Enfrentar estos miedos puede ser un proceso perturbador, pero es indispensable para el crecimiento personal. Al hacerlo, no solo disminuimos el poder que estos miedos tienen sobre nosotros, sino que también ganamos una mayor paz interior y fortaleza psicológica. El trabajo con la sombra es, en última instancia, un acto de profundo valor moral y psicológico. Requiere honestidad brutal, la voluntad de ver más allá de las ilusiones que nos hemos construido sobre quiénes somos. El resultado de este enfrentamiento y reconciliación con nuestra sombra es una mayor armonía interna y una capacidad más profunda para vivir de acuerdo con nuestros valores más auténticos. En conclusión, la integración de la sombra es indispensable para alcanzar el equilibrio psicológico y la auténtica individuación. Nos permite enfrentar nuestras propias limitaciones y las de los demás con una nueva perspectiva, enriqueciendo nuestro entendimiento de la naturaleza humana y fortaleciendo nuestra habilidad para navegar la complejidad de nuestras vidas y relaciones con integridad y compasión. En la intrincada estructura de la psique humana, según Carl Jung, existen elementos que trascienden las barreras del género y se manifiestan en lo que él denominó los arquetipos del ánima y el animus. Estos conceptos representan mucho más que meras imágenes contrasexuales internas. Son verdaderos puentes entre el mundo consciente y el inconsciente, desempeñando un papel vital en la formación de nuestras personalidades y en cómo experimentamos y nos relacionamos con el mundo y los demás. En los hombres, el ánima se manifiesta como una imagen femenina interna. Esta no es simplemente una representación de lo femenino basada en las mujeres que un hombre pueda conocer en su vida, sino una amalgama de cualidades femeninas que él posee, a menudo reprimidas en su inconsciente.
puede ser vista como una fuente de sensibilidad, intuición y empatía, atributos tradicionalmente considerados femeninos, que, cuando son integrados conscientemente, permiten al hombre una comprensión más profunda de sí mismo y una mayor conexión emocional con el mundo. Por otro lado, en las mujeres, el animus representa la imagen masculina interna. Este arquetipo incluye cualidades como la asertividad, la lógica y la capacidad de acción, que pueden ser menos desarrolladas en la psique femenina consciente, pero que, cuando se reconocen y se incorporan, ofrecen un equilibrio esencial que potencia la autonomía y la fuerza interior. Estos arquetipos no solo influyen en cómo individuos de diferentes sexos procesan sus emociones y pensamientos, sino que también afectan profundamente la manera en que interactúan con el sexo opuesto. En las relaciones, el ánima y el animus pueden proyectarse en las parejas, lo que a menudo lleva a expectativas y malentendidos basados no en quien la otra persona realmente es, sino en lo que nuestro inconsciente espera de ella. Esta proyección puede ser la fuente de muchos conflictos, ya que el otro puede ser visto no como un individuo completo con su propia identidad, sino como un espejo de nuestras propias necesidades psicológicas no reconocidas. El trabajo consciente con estos arquetipos permite a las personas entender mejor estas dinámicas y, por lo tanto, mejorar sus relaciones interpersonales. Reconocer y aceptar las cualidades del ánima o del animus dentro de uno mismo puede llevar a una mayor integridad interna y a una mayor capacidad de relación auténtica, no solo con uno mismo, sino también con los demás. Integrar el ánima o el animus es un desafío significativo en el proceso de individuación. Requiere que hombres y mujeres se enfrenten a aspectos de sí mismos que pueden haber sido ignorados, reprimidos o subvalorados. Este enfrentamiento no es meramente un acto de reconocimiento, sino una profunda reconciliación de partes de uno mismo que pueden haber estado en conflicto. Esto puede manifestarse en una expansión de la capacidad de expresión emocional en los hombres o en un aumento de la asertividad y la independencia en las mujeres, por ejemplo. Más aún, el ánima y el animus, cuando son integrados adecuadamente, facilitan un acceso más profundo al inconsciente colectivo. Este es el reino de los arquetipos y los símbolos universales que Jung consideraba fundamentales para la experiencia humana compartida. Al conectar con estos aspectos universales, los individuos no solo logran una comprensión más profunda de sí mismos, sino que también pueden alcanzar una mayor comprensión de la humanidad en general. En última instancia, el encuentro y la integración del ánima y el animus son esenciales para la realización del self, el arquetipo de la totalidad y la culminación del proceso de individuación. Este encuentro ofrece la oportunidad de vivir una vida más equilibrada y armoniosa, en la que las fuerzas internas masculinas y femeninas trabajan juntas, en lugar de en oposición o ignorancia mutua. A través de este proceso, el individuo se capacita para navegar tanto los desafíos internos como externos con mayor sabiduría y compasión. El concepto de self, en la teoría junguiana, encarna la quinta esencia de la totalidad psíquica. Representa un arquetipo crucial en el camino hacia la individuación, un estado en el cual todas las facetas conflictivas y complementarias de nuestra naturaleza alcanzan una cohesión armoniosa. Jung postuló que el self es el núcleo de nuestra psique, tanto consciente como inconsciente, actuando como un principio organizador y unificador que nos guía hacia un estado de equilibrio y plenitud. El self no solo coordina los distintos aspectos de nuestra personalidad, sino que también nos proporciona una dirección y un propósito en la vida. Es, en muchos sentidos, la manifestación interna de nuestra verdadera esencia, la voz que nos llama a realizar nuestro potencial más pleno y auténtico. Al conectar con el self, comenzamos a ver nuestras vidas como un todo coherente, en lugar de una serie de eventos desconectados o conflictos internos. Esta integración del self implica una profunda reconciliación de los opuestos dentro de nuestra psique. Por ejemplo, las tensiones entre nuestra persona pública y los elementos más reprimidos de nuestra sombra, o entre nuestro ánima y animus, encuentran resolución bajo la gobernanza del self. Esta unificación nos permite enfrentar la vida con una mayor integridad, respondiendo a los desafíos desde un centro de ser más equilibrado y menos fragmentado.
Además, la conexión con el self facilita una relación más auténtica y profunda con el mundo externo. Cuando operamos desde un lugar de totalidad interna, nuestras interacciones con otros y con nuestro entorno se vuelven más significativas y enriquecedoras. Nos movemos en el mundo no como seres fragmentados, buscando desesperadamente la aprobación o temiendo el rechazo, sino como individuos completos, seguros de nuestra valía y abiertos a la experiencia genuina. El proceso hacia esta totalidad no es automático ni fácil. Requiere un trabajo psicológico consciente y a menudo enfrenta considerable resistencia tanto desde dentro como desde fuera. Las fuerzas de la sociedad y nuestras propias inseguridades personales frecuentemente conspiran para mantenernos en estados más primitivos y disociados de conciencia. Sin embargo, la búsqueda del self es una de las aventuras más gratificantes y transformadoras que podemos emprender. Lograr una sincronización con el self también tiene implicaciones espirituales profundas. Jung sugirió que este arquetipo está vinculado no solo con nuestra psique individual, sino también con lo que podría considerarse una conciencia colectiva o universal. A través del self, tocamos una realidad más amplia, una conexión con todos los seres humanos y posiblemente con todo el cosmos. En este sentido, el self actúa como un puente entre lo personal y lo transpersonal, entre lo humano y lo divino. La realización del self nos desafía a superar nuestras limitaciones percibidas y a expandir nuestras fronteras personales. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que contribuimos al tejido más amplio de la sociedad. Un individuo que ha alcanzado este nivel de desarrollo es más capaz de actuar con sabiduría, compasión y coraje, influenciando positivamente a aquellos a su alrededor. Por lo tanto, la integración del self es el pináculo del proceso de individuación. No se trata simplemente de automejora, sino de una profunda reorientación de nuestra existencia. Este es un camino hacia la autenticidad y la realización personal que, finalmente, nos enseña no solo cómo vivir con nosotros mismos, sino cómo vivir bien con los demás, forjando un sentido de paz y propósito que resonará mucho más allá de nuestras vidas individuales. El proceso de individuación, como lo concibió Carl Jung, no es solo una ruta hacia el autodescubrimiento personal, sino una invitación a participar de manera más consciente y profunda en la vida misma. Al aspirar a la integridad psicológica, no solo nos transformamos individualmente, sino que también ejercemos un impacto trascendental en el entorno social y cultural en el que vivimos. Este proceso implica mucho más que el mero autoconocimiento. Se trata de una reconstrucción del ser, donde cada paso hacia la autenticidad refuerza la estructura misma de nuestra existencia. En un nivel individual, la individuación desbloquea el potencial para una vida más rica y significativa. Al integrar los diversos aspectos de nuestra psique, desde la sombra hasta el self, nos enfrentamos y reconciliamos con nuestras contradicciones internas y nuestras complejidades. Este es un proceso de alineación interna que nos permite actuar con mayor autenticidad y propósito, convirtiendo cada decisión y acción en una expresión de nuestra totalidad más verdadera. Sin embargo, las implicancias de la individuación trascienden al individuo. En el tejido social, individuos que se han comprometido con este proceso de maduración psicológica aportan una estabilidad y resiliencia únicas. Un individuo que ha alcanzado un alto grado de integración personal es menos propenso a ser manipulado por ideologías extremas o arrastrado por impulsos destructivos. Su presencia puede actuar como un contrapeso a las tendencias desestabilizadoras dentro de la sociedad, promoviendo un ambiente más equilibrado y reflexivo. Más aún, una sociedad que valora y promueve la individuación es una sociedad que invierte en su futuro. Al fomentar que sus ciudadanos emprendan este viaje hacia el self, se facilita el surgimiento de líderes más competentes y compasivos, de innovadores conscientes y de ciudadanos responsables. Estas personas no solo son capaces de enfrentar los desafíos de sus propias vidas, sino que también están equipadas para contribuir soluciones a problemas complejos que afectan a sus comunidades y más allá. Jung estaba profundamente convencido de que la crisis del individuo se reflejaba en la crisis de la sociedad. En un mundo cada vez más globalizado y conectado,
donde las acciones de una persona pueden tener repercusiones a miles de kilómetros de distancia, la necesidad de individuos bien integrados y conscientes de sí mismos es más crítica que nunca. El legado de Jung, con su énfasis en la individuación, ofrece una perspectiva valiosa para enfrentar las tensiones y desafíos contemporáneos. Además, la búsqueda de la individuación es, en cierto modo, una búsqueda de lo que es eterno y universal en todos nosotros. A través de este proceso, no solo descubrimos nuestras idiosincrasias personales, sino que también nos conectamos con arquetipos y experiencias compartidas que nos unen a través de culturas y épocas. Este es un camino hacia una comprensión más profunda de la condición humana, una forma de tejer juntos los hilos de nuestra diversidad en un tapiz más cohesivo y armonioso. En conclusión, el proceso de individuación no es un lujo espiritual para unos pocos elegidos, sino una necesidad crítica para el bienestar de todos. Al dedicarnos a este camino de crecimiento y realización personal, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a la creación de una sociedad más consciente, compasiva y resiliente. Este es el verdadero legado de Carl Jung, una invitación a vivir con profundidad y significado, resonando con nuestro tiempo y con aquellos que vendrán después de nosotros. En cada esfuerzo por alcanzar nuestra individualidad, estamos, de hecho, tejiendo un futuro más esperanzador para todos.